Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de electricidad y magnetismo. El día de hoy realizaremos ejercicios con circuitos, resistores en serie y en paralelo. El día de hoy realizaremos el ejercicio 26.6 con álgebra y retomando la respuesta o comprobando la respuesta en un simulador llamado Tinkercad. El ejercicio 26.6 dice: para el circuito que se representa en la figura, los dos medidores son ideales, la batería no tiene resistencia interna apreciable y el amperímetro da una lectura de 1.25 amperios. ¿Cuál es la lectura del voltímetro? ¿Cuál es la FEM de la batería? Para comenzar vamos a analizar nuestro circuito. Entonces identificamos que hay una sola FEM que alimenta a todo el circuito. Tenemos una serie de resistencias, por ejemplo la de 25 ohmios, la de 15 ohmios, que están en paralelo, que a su vez también están en paralelo con estas dos que están en serie, la de 10 ohmios y la de 15. Lo primero que haremos es encontrar una resistencia equivalente, comprendiendo que la medida del amperímetro debe estar en serie, donde yo quiero medir la corriente, es decir, vamos a medir la corriente que va a pasar por este resistor, y la medida del voltímetro debe estar en paralelo para ver cuál es el voltaje que pasa a través de este resistor. Con ello, la idea es buscar, como dice el punto B, que es el objetivo del ejercicio, encontrar la FEM. ¿Cuál es la FEM que alimenta para que marque 1,25 amperios con estas condiciones? Vamos a comenzar. El amperímetro marca 1,25 amperios. Eso es lo que el dato que nos están dando. Entonces, del amperímetro nosotros podemos calcular el voltaje que pasa a través de los 25 ohmios. Entonces yo lo voy a nombrar así. Entonces, voltaje que pasa por la resistencia de 25. Aprovecho que no hay ninguna otra de más de 25. Entonces, recordar que es corriente por resistencia. ¿Pero cuál corriente? Pues la corriente que está midiendo el amperímetro, que es la corriente que está pasando por la resistencia de 25 ohmios y por la resistencia, obviamente, de 25 ohmios. Al reemplazar con las unidades, no las voy a poner para que no sea tan largo, la corriente es 1.25 amperios y la resistencia es de 25 ohmios. Como las unidades son correctas, al multiplicar tenemos un valor de 31,25 voltios. Ese es el voltaje que está pasando acá. Vamos a recordar que cuando la corriente que está circulando por este circuito se encontró con este punto, este nodo, la corriente se partió. Sin embargo, el voltaje se mantiene en ellos. Hay una caída en toda esta parte, pero ese voltaje, que ya lo acabamos de calcular, es para este y para esta resistencia equivalente. En pocas palabras, este 31,25 lo que me está diciendo es que es el mismo voltaje para la resistencia de 15, está debajo. Y así. Entonces este es el primer dato, la primera información que me da la medida del amperímetro. Como yo ya tengo la medida del voltaje para este de 15, yo puedo calcular la corriente. Entonces yo puedo saber la corriente que está circulando por la resistencia de 15 ohmios y la llamo I15, aprovechando que no hay otra solita de 15 porque esta de 15 está en serie con una 10, para que se entienda. Entonces el voltaje que atraviesa a la resistencia de 15, que es la misma, que ya la acabamos de calcular, el voltaje se mantiene en cada una cuando están en paralela, sin embargo la corriente no, dividido la resistencia de 15. Entonces vamos a reemplazar el voltaje que se aprecia en la resistencia de 15 es 31,25 voltios y la resistencia es de 15, como nos lo indica la figura. Al hacer esta división aproximando da 2.083 amperios. Recordemos que el objetivo es calcular, acá dice para el circuito, cuál es la lectura del voltímetro y la de la FEM. Entonces
Por eso tenemos que hacer todo esto para calcular todo lo que nos piden. Ahora, ya con estas tres que están en paralelo, ya puedo identificar cuál es la resistencia interna de estas dos que están en serie. Como es la misma corriente que fluye por las dos, entonces yo voy a llamar a la resistencia equivalente, 10, la resistencia de 10 con la de 15, así. Y pues es simplemente, recordando las reglas, que es la resistencia de 10 más la resistencia de 15. Es decir, 10 ohmios, voy a colocar aquí las unidades, 10 ohmios más 15 ohmios. Y nos da 25 ohmios. Es decir, conectar en serie esta de 10 con una de 15 es como si tuviéramos una sola de 25. ¿Ven? Acá se puede o no hacer el cálculo porque como ya sabemos qué pasa cuando tenemos una de 25, sabemos qué corriente es la que marca, pues sobra decirlo, ¿no? Entonces pues de todas formas lo vamos a hacer. ¿Cuál es la corriente que circularía? Suponiendo que no la sabemos. Entonces es la corriente que está entre esas dos, entre la de 10 y 25 que están en serie, es el voltaje, que recordemos que es el mismo voltaje cuando están en paralelo, entonces es el mismo voltaje para el de 25 al de 15, es este voltaje 31,25. Entonces el voltaje que pasa por 25 o por 15, que es el mismo, sobre la resistencia equivalente, que yo lo llamé anteriormente así, es decir, 31,25 sobre 25 es la corriente que circula. ¿Cuál es el resultado? Pues uno que se puede calcular sin necesidad de hacer la operación. Ya sabíamos el resultado, era 1,25 amperios. Era para verificar que sí se cumple la ley de Ohm aquí. Es decir, la corriente es la misma en todas estas líneas, pero el voltaje no. Perdón, el voltaje es el mismo en los tres, pero la corriente no. La corriente que circula no es igual. En este caso es igual a la de 25 porque la suma de los dos es equivalente a tener una 25. Con ello puedo calcular la corriente de todo el circuito, porque la corriente que pasa por toda esta zona, esta malla, es la corriente que está circulando en todo el circuito, es decir, la corriente venía acá y se partió en 3, y esa es la corriente del circuito. Entonces vamos a sumar la corriente D que atravesó a 25, entonces la corriente que atravesó a la resistencia de 25 más la corriente que atravesó a la de 15 más la corriente que atravesó a los que estaban en serie, que era de 10 y 25. Entonces tenemos los resultados. Tenemos por la de 15, por la de 25 es la lectura del amperímetro, que son 1.25 amperios, más la de 15 es este valor, más la de las que estaban en serie es este valor. Si sumamos, tenemos una corriente de 4,583 amperios. Entonces ya sabemos la corriente total del circuito. Vamos a acercarnos a responder la lectura del multímetro, ya sabiendo como esta configuración está en serie con esta y con esta, es la misma corriente para los tres, o sea, para esta resistencia equivalente, para esta de 45 y para esta de 35. Como yo tengo la corriente y la resistencia, puedo saber el voltaje, la caída de voltaje acá, y esa es la lectura del voltímetro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La lectura del voltímetro es el voltaje medido en la resistencia de 45, y por ley de Ohm recordemos que es corriente, que en este caso es la corriente total del circuito, por la resistencia,
pues de 45 evidentemente. La corriente total es de 4.583 y la resistencia es de 45. Tenemos entonces un voltaje de 206.2 voltios aproximadamente. Para poder responder la última pregunta, que es la FEM de la batería, yo debo sumar todas las caídas de voltaje. Entonces yo sé cuánto cayó el voltaje acá en esta primera zona, que es 31,25, es decir, acá lo que hubiera sido el valor de la FEM cae a 31,25 acá, aquí hay otra y aquí hay otra, y la suma de las tres es la FEM. Ya tengo la segunda caída, vamos a calcular la caída del voltaje en la última resistencia. Entonces, como tengo la corriente y tengo la resistencia, pues puedo saber de nuevo la caída de voltaje. Entonces la caída de voltaje en la resistencia de 35 ohmios es de nuevo la corriente total por la resistencia de 35 ohmios. Esto es 4,583 por la resistencia de 35 ohmios, y eso nos da un valor de 160.4 voltios. De esta manera pues hemos acabado nuestro ejercicio, porque la suma de las caídas pues es la FEM o voltaje terminal. En este caso, como la resistencia interna se desprecia, entonces el voltaje terminal en este caso es la misma FEM. Vamos a sumar los valores. Entonces la primera caída es 31,25 voltios. La primera caída es de 31,25 voltios. La segunda caída es de 206,2 voltios. Y la tercera caída es de 160,4 voltios. Dando un valor de 397.9 voltios y aproximado pues 398 voltios. Bien, de esta manera terminamos la parte algebraica, pero ¿cómo saber que está bien? Yo sugiero siempre realizar los circuitos en un simulador como Tinkercad, el que vamos a ver a continuación, para poder verificar esto. Entonces vamos a entrar a Tinkercad. Y tenemos aquí nuestra interfaz de Tinkercad y vamos a ir alternando con el circuito. Vamos a armar este circuito. Para los que no son expertos en circuitos, pues explicaré a detalle. Tal vez quede un poco desordenado, es simplemente la práctica que ustedes le tengan al simulador, pues les quedará más ordenado o menos ordenado. El suministro de energía se busca como suministro de energía, y vamos a traer dos de ellos. ¿Por qué? Porque el valor de la FEM son 397,9 o aproximado a 398. Yo voy a usar este valor, y el truco está en dividir entre 10. Si yo divido este voltaje entre 10, pues ya no voy a necesitar 397, porque necesitaría muchísimos suministros. Entonces para facilidad pues vamos a dividir entre 10 y solo necesito 39,79. Sin embargo, cada uno el máximo son 30. Entonces este lo alimentamos con 30 y le faltarían 9.79 9.79 para que la suma me dé 39,79. De esta manera, cuando obtengamos la respuesta la vamos a multiplicar por 10 y obtenemos el mismo resultado. ¿Cómo se hace esto? Ellos se conectan en serie, entonces positivo con negativo, y estas terminales, pues esta es la positiva como si fuera una sola. Dan de cuenta que esta es una sola, y esta es la terminal positiva y esta es la negativa. Así va a funcionar nuestro suministro. Vamos a traer una protoboard, que aquí le llaman placas de pruebas. Entonces vamos a traer esta placa pequeña de pruebas. Listo, aquí la tenemos. Voy a acercar un poco para que se vea más. Y esta placa
pues va a tener alimentación. Yo voy a alimentar aquí lo negativo. Entonces aquí lo que recuerdo es lo del orden, entonces pues para que sea así. Cada vez que alimente con negativo, pues yo prefiero que se vea negro, y cuando alimente de positivo, voy a alimentar aquí positivo abajo, vamos así, y lo coloreo de rojo. Bien, ya alimentamos nuestras líneas. Recordar que la protobar viene por líneas, entonces esta línea va así y estas líneas van verticales. Y empezamos a mirar nuestro circuito. Entonces el circuito dice que de la FEM vaya la parte positiva a un nodo. Bien, entonces de la parte positiva aquí vamos a empezar con un nodo. Entonces el nodo voy a decir que es esta línea o cualquier línea. En este caso yo voy a elegir esta. Entonces me traigo un cable, un conector, y estoy alimentando toda esta línea, que es el nodo. De ese nodo va a ir una pata a una resistencia de 10 ohmios. Entonces me voy a traer aquí una resistencia de 10 ohmios. Entonces colocamos aquí resistores. Resistencias. Acá. ¿Cuántas necesito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me voy a traer 6 de una vez. Y la primera, que era esta resistencia nombre 1, esta 1, la voy a voltear, y esta va a ser de 10, y ojo acá que diga ohmios. Bien, tenemos nuestra resistencia, entonces la voy a poner por acá, en cualquier lado, desde que no queden las patas en la misma línea. Y entonces dice que de este nodo alimente al de 10, entonces así yo lo alimento. Entonces lo puedo alimentar de aquí a acá, de acá a acá, o a cualquier terminal de la línea. Y dice que de esa línea, de la otra pata, vaya conectado directamente a una de 15. Entonces me voy a traer una de 15, que va a ser la resistencia 2, que ¿cuál fue esta? Y entonces en serie voy a ponerla acá, puede ser arriba o cualquier parte, la voy a poner en este caso aquí. Y dice que esta pata va a ir conectada a esta pata. Puede ser así, o simplemente conectando las dos líneas, así. Entonces ahí están conectadas las patas, que son las terminales. Qué pena aquí que quedó mal aquí. Voy a acercarlo, tal vez no se ve tan bien. Listo, voy a dejar aquí mis resistencias. Para cuando despliegue el menú. Y seguimos con el circuito. Entonces esta va una de 15, a una pata de 15, ya los conecté. Bueno, esta debía ser una de 15 ohmios. Bien, y esa es la resistencia 2. Ahora la otra pata del de 15 va a un nodo. Entonces yo me voy a inventar un nodo, digamos, no sé, este. Bien, o este de al lado. Bueno, voy a inventar que va a ser este. Entonces una pata puedo sacarlo de la pata de cualquier línea de acá, y va a ir a un nodo, y a esto lo voy a llamar el nodo, este nodo. Seguimos de este nodo a la otra pata. Me voy a traer un amperímetro. ¿Cómo se trae un amperímetro? Se escribe multímetro. Entonces un multímetro puede medir, acá dice voltaje, amperaje, resistencia o voltaje. En este caso quiero que mida amperaje. Listo, y lo vamos a dejar ahí. Y dice que la pata del nodo va a una pata del amperímetro. Entonces del nodo, que era este, va a ir a una pata de acá. Entonces a esto como lo conecté a positivo, lo voy a poner rojo. Y la otra pata del amperímetro va a una de 25. Entonces yo voy a poner una de 25, no sé, acá. Entonces digamos que es esta, y vamos 2, 3, la 3 ¿dónde está? Creo que es esta. La volteamos y la vamos a poner acá, en donde quieran, acá. Bien, y entonces de nuevo me está diciendo que una pata del amperímetro
que la voy a correr acá para que se vea más acá, acá. Entonces con esta línea, esta pata va a ir a cualquier punto de esa línea. Entonces en este caso es negro. A la resistencia de 25, recuerden colocarle el 25 aquí, 25 ohmios. Y la otra pata del de 25 va a ir al nodo que nos inventamos, que era este. Entonces esta va a ir acá. Entonces esta línea, que es la otra pata, va a ir acá. Recuerden que pueden conectar pata directa ahí. Si quieren, en este caso voy a hacerlo así, de la pata directamente hasta allá. Y del nodo, el nodo debe estar conectado con el de 15. Sí, el nodo está conectado con el de 15 y con otro de 15. Entonces voy a colocar otro de 15, voy a colocarlo, a ver dónde lo ponemos. El de 15 es el 4, le colocamos 15 ohmios, lo giramos, y el de 15 digamos que lo voy a poner, no sé, acá, puede ser, pues que acá, para que se vea que se puede poner en cualquier lugar. Ya recordemos, entonces una pata va a ese nodo, entonces vamos a ir a conectar ese nodo, y la otra pata al otro nodo, y el otro nodo iba acá. Entonces, bueno, ahí empieza como a verse desordenado. Entonces debí como colocar esta resistencia, digamos, más acá. Bueno, eso ya depende del orden. Entonces, si me permiten, voy a correr esto para que se vea como más ordenado. Lo voy a poner aquí para que no atraviese cables por ahí. Listo. Verificar que estas patas no coincidan con terminales de otras. Por ejemplo, hay gente que se confunde que esta línea baja, y no, esta línea solo termina acá y esta es otra, independiente. Y acabamos esta red, y de este nodo, que es este nodo, vamos a conectar a un nodo que va el voltímetro y la resistencia. Sin embargo, pues como es en paralelo, pues no va a afectar la medición. Simplemente vamos a colocar la de 45. Entonces le vamos a colocar aquí 45 ohmios y la vamos a dejar por acá. Dejémosla ahí. Entonces ese nodo va a estar conectado a una pata. Entonces miren acá, o si quieren lo dejamos arriba para que se vea que está conectado, y yo lo conecto abajo. Y bueno, hasta ahora vamos ahí. Y ahora vamos a traer otro multímetro. Entonces lo voy a dejar aquí. Entonces esta pata va a medir esta conexión. Miren que esta pata va conectado aquí a este multímetro va conectado a la pata del resistor. Entonces, como ven acá, como está conectado con el positivo, lo dejo así, y el negativo lo conecto a la otra pata, que es el negativo, y lo dejo en voltaje. Bien, nos dice que esta pata de 45 a su vez está conectado en serie con otra de 35, y esta finalmente es de 35 ohmios, y la ponemos por acá, digamos. Entonces unimos esta línea de esta pata con esta pata, así puede ser. ¿Listo? Uniéndolo por la línea o directamente, como ustedes prefieran. Y la otra pata finalmente va a hacer un circuito conectado a la alimentación negativa. Y por último conectamos la pata, lo que dice acá, la pata del de 35 a la parte negativa. En este caso pues voy a atravesar, no se debería hacer, pero pues voy a atravesar aquí todo, y tenemos la conexión negativa acá. Le damos a iniciar. Si al darle iniciar, si quedó todo correcto, entonces me debería marcar el amperímetro 1,25, y el voltímetro me debería marcar 206,2. Le damos a iniciar, para iniciar simulación, y vamos a verificar. Entonces yo, como dividí entre 10, entonces vamos a multiplicar por 10 las respuestas.
206 por 10, perdón, 20,6 por 10 me da 206 voltios, que es lo que nos da acá, 206,2. Los decimales es por las aproximaciones que hicimos. Y los 1,25 amperios, 125 miliamperios por 10 da 1,25 amperios. Evidenciando que quedó correctamente nuestro ejercicio. De esta manera me lo voy a llevar aquí. Y así terminamos nuestro ejercicio. Ojalá de esta manera verifiquen siempre sus ejercicios de resistores, sobre todo para cuando quieran hacer un circuito más complicado, como se explicará en las leyes de Kirchhoff o las reglas de Kirchhoff. Muchas gracias, hasta luego.